vamos a iniciar. Muy bien. Vamos entonces. Muchísimas gracias por este nuevo espacio para esta 11ª clase, si no me equivoco, que vamos a abordar el fundamento número 3 de Maimónides, específicamente desde el punto de vista hasídico. Vamos a ver qué tiene el hasidismo, que podemos aprender de la parte más profunda de la Torá sobre este tema. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a la Fundación Or HaHaim que nos da este espacio para que podamos estudiar y aprender más de Dios, que esa es toda la idea. La idea principal y el hincapié de las enseñanzas del hasidismo es precisamente aprender a la Torá para saber cómo vincularme a Dios, qué es lo que Él quiere de mí y qué tengo que hacer yo. Y si bien es cierto, la Torá contiene muchas capas y todas esas capas tienen mucho contenido y cada capa tiene su propio estilo y generalmente es mucha información que debe ser analizada de forma intelectual. Es el estilo clásico del judaísmo, de todas las fuentes y libros del judaísmo. Y en este caso, la filosofía hasídica no es la excepción, sino que también en la filosofía hasídica existe lo que se le llama en hebreo sugiyot, es decir, temas que deben ser analizados y vienen a ser explicados de una forma en que se puedan comprender, se puedan adquirir, se puedan entender. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el fundamento número 3. Hemos venido estudiando ya 2 fundamentos, hacemos una introducción sobre la fe, qué implica fe. Vamos estudiando qué implica el conocer. Dijimos que conocer en hebreo y en el monoteísmo conocer implica que la persona tiene que llegar a conocer tanto el asunto de forma que se vincule con él y le afecte toda la vida, todas las emociones, el intelecto, las emociones. Y esa es la idea de cada uno de los 13 principios. Sobre todo, van a descubrir ustedes a través de el estudio de los 13 principios desde la perspectiva hasídica, van a descubrir ustedes precisamente por qué son estos 13 los principios, los dogmas de la religión monoteísta, de lo que es el judaísmo. Van a ver tanto aquí el vínculo que tienen ustedes como Bnei Noach ante cada uno de los 13 principios. Y si bien es cierto, una persona podría decir, ok, yo entiendo que hay un vínculo de las naciones con Dios, pero ¿cuál es mi vínculo con el principio del mundo por venir? Ok, los sabios dicen que el Ben Noach tiene un mundo por venir, fine. Pero ¿cuál es mi vínculo con el principio que habla sobre el Mesías, o Mashiach? Si bien es cierto, se dice que Mashiach viene para el pueblo judío, entonces, ¿por qué tengo yo que poner mente a ese tema y dedicar asuntos a ese tema? Esas preguntas se van a resolver en el transcurso del curso, transcurso de las clases. Y van a ver ustedes como al final, cada uno de los 13 principios, toda la idea siempre es que vuelven al principio número 1. Ok. Maimónides fundamenta la tercera base de lo que el monoteísta debe conocer y entender sobre Dios, y es que dice lo siguiente: yo creo con fe absoluta que Dios no posee un cuerpo. Los conceptos físicos no le son aplicables y no hay nada en absoluto que se le asemeje. Es decir, Dios no posee un cuerpo. Este es el fundamento sobre la incorporeidad de Dios. Maimónides explica lo siguiente. Con lo que él explica, lo voy a decir de forma parafraseada, vamos a hablar del dilema de los antropoformismos. ¿Qué palabra es? Muy larga. ¿Qué son antropoformismos? Son términos que utiliza la Torá para describir a Dios. Y habla la Torá sobre Dios como si Dios posee, como que Él posee características humanas.
Maimónides aclara y nos dice que a pesar de que la Torá dice que Dios observa con un ojo, que escucha con su oído, que extiende sus manos, que verbaliza las palabras y cosas similares, estas expresiones no tienen que ser entendidas literalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no posee un cuerpo. Y eso es lo que se va a argumentar durante la clase y vamos a aprender conceptos sobre también qué es la Torá. Primeramente, entonces, debemos preguntarnos, ¿por qué la Torá utiliza este tipo de lenguaje? ¿Por qué utiliza términos humanos cuando habla de Dios? No sé si ustedes han escuchado, muchos de ustedes ya son, el segundo curso sobre los 13 principios, pero la respuesta clásica está en el Talmud, en la página 31b del libro del Talmud el Tratado de Berajot, nos dice que la Torá habla en términos humanos, en el lenguaje del ser humano, para que podamos alcanzar algún conocimiento sobre Dios. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de decirnos el Talmud? El Talmud no está diciendo que el lenguaje que utiliza la Torá es simplemente un salvavidas o ejemplos lindos para hablar sobre Dios. No. Cuando decimos que la Torá habla en términos humanos, es para que no se malinterprete ni se tergiverse esta idea, concluyendo que estos términos humanos son solamente un tipo de mecanismo con el cual tiene solamente el propósito de ser usado para enseñarnos sobre Dios, aprender sobre Dios, sino que ese mecanismo, esa forma que se usa en la Torah para hablar de Dios, en realidad tiene una verdad intrínseca. Es decir, que si la Torah te dice que Dios ve, eso es una verdad. Dios ve. Si la Torah te dice que Dios tiene una mano, eso es una verdad intrínseca. El problema es que se escucha muy... ¿Qué quiere decir que Dios tiene una mano? El hasidismo lo explica de esta forma. Explica el hasidismo que cada objeto no físico tiene su fuente en la dimensión espiritual. Es decir, todos los objetos físicos, objetos materiales, se derivan de su fuente en la dimensión espiritual. De nuevo, cada objeto físico, material, el agua, el sol, los planetas, el universo entero, las piedras, nuestro cuerpo, todas las cosas se derivan de su fuente en los mundos espirituales. Esta idea la trae el Talmud cuando dice que no hay hoja de una hierba acá abajo, dice. ¿Qué significa abajo? Vamos a hablar de esos términos, vamos a hablar de abajo, vamos a hablar de arriba. Acá abajo quiere decir mundo físico. Mundo físico que nosotros vemos, palpamos, tocamos, vivimos. Y dice el Talmud lo siguiente, no hay una hoja de hierba acá abajo que no le esté asignada un mazal y éste le diga, crece. ¿Qué es un mazal? Mazal es vamos a explicar. Pero mazal es, de forma rápida, una fuente de flujo espiritual. Es decir, que cada objeto material tiene un mazal, tiene una fuente de flujo espiritual que lo hace crecer. ¿Por qué se llama mazal? Vamos a ver. Ahora, esta idea voy a compartir con ustedes, precisamente en el libro de Job. A ver.
Estamos acá. ¿Ven todos? ¿Todos logran ver? Ok. Esta idea, ¿dónde está? En el libro de Job, libro de Job, en castellano, español, 38-33. Dice lo siguiente. En hebreo dice, Ayadata hukot shamayim, im tasim mishtaro ba'aretz. ¿Cuál es el contexto? Lean el libro de Job, es muy interesante. Y Job, por sí mismo, hay mucho de qué hablar del tema. Se puede hablar como si fuera un libro de filosofía monoteísta sobre por qué le pasan las cosas malas a la gente. Sobre todo, principalmente, por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Eso como un poco de contexto. Y Job está escuchando amigos, se le pasaron cosas malas. No vamos a entrar en todo el tema. El Satán vino y le dijo a Dios, mirá, vos tenés esta persona, este tipo, Job, sirve porque le das dinero, vive bien. Claro que sí te va a servir, claro que sí te va a temer. Entonces le dice a Dios, al Satán, el ángel Satán le dice, ok, ¿qué me propones? El Satán le dijo, voy a tocar a Job, voy a hacer lo que le pasen cosas malas. Entonces Dios le dijo, me gusta la idea, está bien, dale, pero no lo mates. Satán vino, hizo desastres con la vida de Job, y resulta que Job no dice nada durante 7 días. No dice nada, no abre la boca. 3 amigos, luego viene un cuarto, vienen y hablan con él y empiezan a decirle, mirá, vos seguro pecaste, vos seguro hiciste algo malo, vos. Y Job durante esos 7 días estuvo analizando qué hizo mal y no encontró en realidad nada malo. Ahora, toda la historia de que el Satán vino delante de Dios, etcétera, etcétera, eso está detrás de las cámaras y Job no sabe de esto. En ese momento, y Job llega a un momento que dice, yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios venga y me explique el por qué, porque yo no hice nada malo. En ese momento final del discurso, Hashem le habla directamente y le da un tour, como se le diría, un tour universal. Lo lleva a las galaxias, lo lleva a los planetas, le enseña todo tipo de cosas y le dice, eso, ¿puedes hacerlo? Y aquello, vos lo podés hacer. Ajá, Job, ¿de qué estás hablando? Aquello. Dice, en una descripción, es muy, muy interesante el libro, hay una descripción donde se ve, ¿cómo le dice Hashem? Cuando los cabritos de las montañas, las cabras de las montañas van a dar a luz, se encuentran cerca de unos acantilados muy grandes y ahí dan a luz. Dice, ¿quién sostiene a esos animales? Le dice. ¿De dónde saben ellos que ellos tienen que ponerse en cierta posición para dar a luz y que sus bebés no caigan en el acantilado? Muy interesante. Y una de esas preguntas que le hace Hashem a Job es, ¿conoces las leyes de los cielos? ¿Estableces tú su dominio en la tierra? Rashi, el explicador por excelencia, el comentarista por excelencia del Tanaj, el Talmud, explica qué significa la palabra dominio en la tierra. Explica Rashi el dominio de las constelaciones designadas para traer sobre la tierra frío y calor, verano e invierno. Entonces vemos que Dios crea un sistema por el cual Él maneja el mundo. Ese sistema está formado por mazalot, que tienen su traducción, en hebreo moderno se entiende como planetas. Sin embargo, ese planeta, como dijimos, tiene su fuente espiritual. ¿Cuál es su fuente espiritual? El mazal espiritual del planeta, el flujo espiritual del planeta. Entonces,
para entender un poco mejor el término mazal. El término mazal está vinculado con la palabra aramea azal, que quiere decir andar, conducirse, conducción. También en hebreo, la palabra nozel se encuentra mucho en el libro en todo el Tanaj, en el libro de los Salmos hebreos se escucha, aparece mucho. La palabra nozel, maim nozlim, así se le llamó a el agua que se volvió líquida luego del milagro, que el agua estaba líquida luego del milagro del rompimiento de las aguas del Mar Rojo, Mar de las Cañas, como se le llame. A las aguas se le llama maim nozlim. La palabra mazal, nozlim, vienen de la misma raíz, que es fluir, flujo. ¿Qué nos enseña esto? Es decir, que el hecho que existe un ojo físico, acá, que nosotros tenemos un ojo físico, de ese hecho nosotros aprendemos que hay un ojo espiritual que es la fuente del ojo físico. Ahora, el ver y el escuchar de arriba quiere decir espiritual, en los mundos espirituales, es mucho más elevado, es más espiritual. Explica el hasidismo lo siguiente. Para que la capacidad física de ver y oír se manifieste, es necesario que desciendan por un largo proceso de engrosamiento y ocultamiento de la realidad espiritual hasta que se manifiestan, se materializan en nuestro plano material. Valga la redundancia. Entonces, todos los objetos tienen su fuente en el mundo espiritual. ¿Y qué son en sí mismos? Todos los objetos físicos son una proyección de nivel mucho más bajo de la fuente espiritual. ¿Qué aprendemos de esto entonces? Que cuando la Torá hace el uso de un término humano, no significa que está usando expresiones ajenas a la verdadera intención de las palabras de la Torá, sino todo lo contrario. Está precisamente hablando del verdadero ojo, está hablando del verdadero oído, pero espiritual, el de los mundos espirituales. Y el ojo físico es solamente una sombría reflexión del ojo supremo, por así llamarlo, su fuente arriba. El Rebbe de Lubavitch explica esta idea y va mucho más allá. Dijimos que la Torá, cuando habla en términos humanos, está hablando realmente de qué? Está hablando de un ojo espiritual, está hablando de una mano espiritual, está hablando de un oído espiritual, que es mucho más refinado, es mucho más refinado que el oído físico, que el ojo físico, que la mano física. Explica el Rebbe lo siguiente, que cuando la Torá habla, en realidad está hablando de qué? Está hablando de la realidad espiritual, haciendo referencia, haciendo alusión a la realidad física. Esto es interesante. Nosotros pensamos que cuando la Torá está hablando de las cosas que están, de todas las historias que menciona la Torá, está hablando de cosas físicas, principalmente. Explica el Rebbe, no. La Torá está hablando de la realidad espiritual, de las cosas físicas. Y cuando habla de esas, solamente está aludiendo a las cosas físicas. ¿Cuál es la idea? Es que la Torá no habla del mundo físico aludiendo a los mundos espirituales. Es decir,
nosotros podemos pensar, cuando la Torá está hablando del Gan Eden físico, el paraíso terrenal, o la serpiente, etcétera, etcétera, y todas las historias, y Abraham haciendo esto y haciendo lo otro, José, sus sueños, etcétera, etcétera, los preceptos que está hablando la Torá, Noé y el arca, y todo el suceso que está ocurriendo, nosotros pensamos, ok, esto es físico, pero ¿qué significa esto espiritualmente? La Torá, entonces yo pienso que en sí mismo la Torá no me está hablando de las cosas espirituales, me está hablando de cosas materiales. Eso es lo que nosotros tenemos a pensar. Enseña el hasidismo, dice no, es todo lo contrario. La Torá está hablando precisamente de los asuntos como son en su fuente espiritual y solamente está aludiendo a las cosas físicas. Como dijimos, ¿qué son las cosas físicas? La proyección de las cosas espirituales. Y el Rebbe interesantemente trae un ejemplo en el área de los preceptos. Un precepto está compuesto por dos elementos: la acción concreta y el contenido espiritual del precepto. ¿Cuál es el contenido espiritual del precepto? Generalmente puede ser la razón intelectual del precepto, por qué Dios lo dijo, etcétera, etcétera. Y se puede ir mucho más allá. Hay cosas que en sí mismo no tienen una explicación racional, porque en sí mismo la fuente raíz de eso está por encima de lo racional, etcétera. Ahora, eso no quiere decir que además del cumplimiento del precepto, se genera y existe el contenido espiritual del precepto. De nuevo, eso no quiere decir que el precepto en concreto, Dios dice, no robe. Ok, no voy a robar. Me abstengo de robar. En el momento que me abstengo de robar, ocurre un vínculo con Dios espiritual. Hay algo, hoy la voluntad de Dios fue expresada. Entonces, yo voy a pensar, en este momento yo generé, por así decir, hay algo, un vínculo espiritual y una razón de Dios del que dijo, ¿por qué no robar? Entonces, eso es además de la acción que yo hice de que me detuve de no robar. No, no es así. Es todo lo contrario. De nuevo, no quiere decir que además del cumplimiento en concreto, se genera y existe el contenido espiritual de la acción en concreto, sino al contrario. Cuando la Torá habla de los preceptos, en realidad se refiere a los preceptos en su fuente espiritual. Y el cumplimiento de los preceptos en el mundo físico es solamente la proyección y el producto de cómo son en realidad los preceptos en su fuente espiritual, en su realidad espiritual. Entonces, cuando Hashem dice que la persona tiene que respetar la vida, está hablando de el precepto como es en su realidad espiritual. Y está solamente aludiendo a cómo tiene que proyectarse en lo físico. Y así con todos los preceptos. Ahora, ¿qué pasa con esta idea? Si cerramos la clase acá, podría ocurrir algo. Bueno, implica que lo importante, según esta perspectiva, lo más importante en realidad está donde en los mundos espirituales, en la fuente espiritual de los preceptos. Porque si la Torá realmente me está hablando en un lenguaje espiritual, pero estoy utilizando mi lenguaje, está hablando de, perdón, porque si la Torá está hablando de cosas espirituales, pero en realidad está hablando en mi lenguaje, entonces volvámonos espirituales. En realidad la Torá quiere solamente espiritualidad. Podríamos llegar a esa conclusión. Volvámonos místicos, vayámonos a la montaña del Tíbet,
a un, ¿cómo se le llama hoy en día? Spiritual journey, a un viaje espiritual. Y no quiero, no sé, no tengo nada en contra de hippies, pero hagámonos místicos, hippies, no sé, se entiende la gente cómo busca, cómo expresar esa espiritualidad, que no es más que la expresión del ego, pero de forma no dañina, aparente. En realidad no es espiritualidad. O sea, no es kosher, espiritualidad kosher. Sí es espiritualidad, pero no es kosher. Y dijimos en la clase pasada que la espiritualidad es tan natural como un café, como un vaso de gaseosa, de Coca-Cola, tal cual. Solamente que hay gente que es más sensible a ello y hay gente que no. Hay gente que se sienten bien escuchando una canción y pensando sobre luces y cosas así. Hay gente que eso no le interesa, que se siente mejor estudiando un tema intelectual, qué sé yo, sí, comiéndose una hamburguesa. Entonces, si cerramos la clase acá, podríamos llegar a cometer un error. Ahora, pero como tenemos tiempo todavía en la clase, si bien es cierto, la idea real de la Torá, el propósito de los preceptos es para que se lleven a cabo, que se concreticen. ¿Y qué son los preceptos? Es la voluntad de Dios expresada en los preceptos. Entonces, el propósito del precepto es que se concretice la voluntad divina de Dios acá en el mundo. Entonces, los preceptos por sí mismos tienen, pero la idea principal es, en este caso, con respecto a la clase, lo que queremos enseñar es que los preceptos por sí mismos tienen su fuente e inicio en los mundos espirituales. De esto precisamente habla el libro de Proverbios, capítulo 8, el versículo 30. De hecho, lean todo el capítulo, es muy, muy interesante. Y esto está hablando ahí, la Torá está hablando. Como que la Torá está hablando y está diciendo a dónde estaba ella antes de la creación del mundo y dónde estuvo luego de la creación del mundo. El versículo 30 dice lo siguiente: entonces estaba yo a su lado como el arquitecto de todo. ¿Por qué dice esto? El Midrash explica que cuando una persona va a construir, un ingeniero va a hacer, el Midrash precisamente trae este ejemplo. Es como un rey que quiere construir un palacio, y ¿qué es lo que hace? Llama a un arquitecto para que él sea el que haga los planos. Entonces, gracias a que el arquitecto hace un plano, entonces, gracias a ese plano, el palacio existe. Entonces, ¿qué es en sí mismo el palacio? Es la expresión, la proyección de lo que está en el plano. Igual es la Torá. La Torá es el plano del mundo. Dios, dicen los sabios, Dios para crear el mundo observó en la Torá y creó el mundo. Esta es la misma idea, que todas las cosas físicas son una proyección de su fuente espiritual. Aquí fuimos más a fondo. ¿Cuál es la fuente espiritual de todas las cosas? La Torá. Luego, ¿qué pasa? Dijimos, los mundos espirituales se proyectan y descienden gradualmente hasta manifestarse en el mundo físico. Por ello es que todos los temas contenidos en la Torá, en realidad, ¿qué son? Temas en su fuente espiritual. Y esta idea es la que se refleja precisamente en Shemot 20:19, que lo tengo anotado, que dice así: desde los cielos yo he hablado con vosotros, es decir, desde los mundos espirituales me manifesté hacia ustedes. ¿Cuál es el contexto? Dios revelándose al pueblo judío en el monte Sinaí, revelándose al mundo en sí mismo. Y dice el siguiente texto:
Devarim 4:36, desde los cielos te hizo oír su voz. Moshe Rabbeinu le está hablando al pueblo judío y le dice, Hashem se te reveló, ¿desde dónde? ¿Qué quiere decir? Cielos, no los cielos que estamos pensando nosotros. Quiere decir mundos espirituales. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios no posee cuerpo o la semejanza de un cuerpo, la intención no es solamente repudiar la idea del cuerpo físico, sino va más allá. Esto es obvio. Es obvio que Dios no tiene un cuerpo. Puedo compartir con ustedes acá un poco de lo que escribe Maimónides precisamente al respecto. Yo traje solamente una sección, pero Maimónides en el libro Sefer Hamadá, en el Mishnah, en la sección de Sefer Hamadá, en Yesodei Torah, las leyes de la bases de la Torah, escribe lo siguiente, yo recomiendo leer todo el capítulo primero. Maimónides trae distintos argumentos racionales por qué Dios no tiene un cuerpo. Traje este acá, dice aquí lo siguiente, aquí está claramente indicado en la Torah y en los profetas, que el santo, bendito sea él, es incorpóreo porque se dice que el Señor es el Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esto está en Deuteronomio 4:39. Y Maimónides trae una razón lógica. Un ser corpóreo es incapaz de estar en dos lugares simultáneamente. No puede. Y también se dice, porque no viste ningún tipo de forma. Igual también está en el mismo Deuteronomio. Y además se dice en el libro del profeta, ¿a quién me haréis semejante para que yo sea igual? Concluye Maimónides. En esta pequeña sección, si hubiera sido corpóreo, sería como otros cuerpos. Ahora, ¿qué dijimos hace poco? Que la idea de rechazar corporeidad en Dios no solamente es una idea que habla sobre un cuerpo físico, sino también un cuerpo espiritual, una estructura espiritual. Hace referencia a esto el Alter Rebbe y el Tzemach Tzedek. El Alter Rebbe es el primer Rebbe, mentor jasídico, maestro jasídico de Chabad, y el Tzemach Tzedek es el nieto de él, que su nombre es Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch. Ambos explican en distintos años, distintos momentos sobre la misma idea, que cuando nosotros hablamos que rechazamos la idea de que Dios tenga un cuerpo, basados precisamente en la idea que trae Maimónides en el tercer fundamento, no estamos diciendo solamente que Dios no tiene un cuerpo físico, de nuevo, ya Maimónides ya lo probó, sino que también estamos hablando de que Dios no posee una estructura espiritual. ¿Cuál es esta estructura espiritual? La estructura espiritual de la cual habla la Kabbalah, que es los mundos superiores, llámense mundos divinos, llámense Atzilut, Beria y Yetzirah, que en español vendría a ser el mundo de la emanación, el mundo de la creación y el mundo de la configuración. No solamente eso, sino que también estamos haciendo referencia a los atributos divinos que habla la Kabbalah. Quiero compartir con ustedes acá, precisamente para hablar de ellos un poco. Esta es una gráfica, y de nuevo, esta es la idea y el punto de la clase. Esta es solamente una gráfica que tiene su propósito, por el cual está configurado de esta forma, en todos estos círculos y esas líneas. Esto en la Kabbalah se le llama Etz Haim, el árbol de la vida, en Kabbalah. En Hasidut, en los libros de Hasidut se le puede encontrar como Etz Haim, sin embargo se le conoce principalmente como Seder Ishtal Shelut. Seder HaIshtal Shelut.
que quiere decir, tratando de traducir la palabra ishtalshelut, es el desencadenamiento de los mundos. Esto es lo que se le llaman los atributos divinos. En esta clase nosotros no vamos a poder abarcar todas las ideas, pero más o menos está dividido de esta forma. Las primeras, hay una esfera que está arriba, no la tomen en cuenta ahorita, eso se llama Keter, corona, y luego tenemos tres, es la azul, la verde y la rosadita de en medio. Esto representan los atributos intelectuales, que vendrían a ser, acá está en hebreo, la próxima clase quiero tratar de graficarlo muy bien, que esté en español, vendrían a ser sabiduría, comprensión y conocimiento. Luego tenemos los atributos divinos emocionales, que vendrían a ser de derecha a izquierda al centro, derecha a izquierda al centro y después al final, bondad, severidad, belleza, victoria, reconocimiento, fundamento y reinado. ¿Qué es lo que está diciendo el Alter Rebbe, lo que explica el Tzemach Tzedek, que nosotros vamos a estudiarlo, vamos a estudiar vamos a explayarnos en la próxima clase? Que si bien es cierto, es una obligación para poder comprender sobre la creación de Dios, sobre su unicidad, conocer todo este orden de desencadenamiento de los mundos, no solamente a su nivel espiritual, sino también cómo está configurado dentro de nosotros, porque esto también es la fuente, de nuevo, esta es la gráfica. No vayan a pensar que ustedes tienen unos canales hacia adentro y pelotitas. No, esta no es la idea. Es una gráfica. El alma también tiene esta estructura espiritual. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el fundamento? Que no vayamos a pensar que Dios también tiene una estructura espiritual de esa forma. Si no, completamente está fuera de eso. Esa es la idea que trae el Zohar, al principio del Zohar, en Patach Eliyahu, en la introducción del Zohar se llama Patach Eliyahu, que dice que Dios para nada es ninguna de estos atributos. Él no es esto. Eso, con la ayuda del Todopoderoso, nosotros lo vamos a explayar en la próxima lección, la próxima clase. Muchísimas gracias.